Hola, bienvenido a esta serie de videos de VHDL. Por primera vez vamos a hablar de paquetes en los videos que estoy desarrollando aquí para YouTube. El primer paquete que vamos a ver es muy sencillo. En realidad consta solamente de la implementación de dos entidades que las estoy implementando en dos archivos aparte que le estoy llamando AND2 y OR3. Ahorita vemos la definición y las estoy utilizando en un paquete como simplemente como componentes. Aquí el paquete se llama compuertas, está en el archivo VHDL del mismo nombre y tenemos pues el componente AND2. El 2 se refiere a que el AND va a ser un AND de dos entradas y estas entradas son escalares del Standard Logic, por eso utilizo aquí la librería de la IEEE y la salida es un Standard Logic que le estoy llamando O. El componente OR3 es también definido en otro archivo que se llama igual con or3.vhdl. Consta también ahora de tres entradas, Standard Logic, y la salida también se llama O y es del Standard Logic. La, la entidad AND2 pues es muy sencilla, pues el puerto nada más es igual. La cabecera de este archivo o la entidad es muy semejante a lo que acabamos de ver en el componente, solamente cambia component por entity y bueno, pues tenemos exactamente lo mismo. La implementación realmente es muy sencilla, es una señal concurrente y bueno, pues aquí lo tenemos A and B y lo proyectamos a la señal O. Y es todo lo que tenemos dentro del archivo AND2. Lo podemos quitar por el momento. Tenemos ahora OR3, que es también una entidad muy sencilla, que se llama igual. La estructura de la entidad de la línea 4 a la 6 es igualita que la de component. Quitamos entity, ponemos component. Y en arquitectura pues es idéntico la situación. O sea, es muy sencilla, es una sola instrucción, pero ahora consta de tres señales, A, B y C. Y la salida es OR. El proyecto o el video, la idea es que veas que tenemos ahora un proyecto con varios archivos. En realidad, si te fijas, aquí lo tengo en esta carpeta, en la 12. ¿Cuántos archivos VHDL tengo? Uno, 2, 3, 4 y este OR. Son 5 archivos VHDL. Dos están definiendo las compuertas en sí y uno está definiendo el paquete, que sería este, compuertas. Y, y bueno, también ya lo podemos cerrar. Y el circuito o el diseño sería este, que va a hacer uso solamente de estos componentes. Y fíjate que aquí en la línea 3, pues es la carga del paquete. Automáticamente se cargan los componentes. Y en la entidad de este diseño, utilizo letras mayúsculas A, B y C como entradas lógicas. Es mi diseño, es mi circuito, por decirlo de esa manera. Tenemos tres entradas escalares A, B y C y la salida que es la función. La entidad se llama combinacional y aquí la estructura se llama, arquitectura se llama estructura. Vamos a formar un vector de tres elementos, un vector de tres señales lógicas que sería 0 a 2. Recuerda que puedo decir 2 down to 0. En este caso es indiferente, lo seleccioné así 0 a 2. Y bueno, en la línea 14 a 17 son implementaciones concurrentes paralelas que están utilizando el componente AND2 en tres ocasiones para la señal A, B y C de esta entidad. Del lado izquierdo en el mapeo por nombres estoy poniendo el nombre de lo que es el argumento dentro del componente. Y del lado derecho el nombre de la variable aquí en este diseño. Yo puedo poner minúscula o mayúscula, es indiferente, no más que lo hago así. Vamos a dejarlo en mayúscula para que distingas cuál es de, de quién, o sea, cuál es de cuál. En este caso, las mayúsculas son las señales de este archivo y las A son las señales del componente del otro. Entonces aquí estoy utilizando B y C, la salida va a ser X0. X0 entonces la salida de mi primer AND2, C y A, la salida del segundo, está en X1 y A y B lo voy a guardar en el tercer elemento.
Esas tres señales las uso en el OR3. Recuerda que tiene tres entradas, son las tres señales X0, X1 y X2 y la voy a guardar en F. Entonces ese es mi circuito combinacional y lo voy a utilizar en el test bench pues para ver qué es el comportamiento en cada una de las combinaciones. Ok, habiéndolo ya visto, vamos a cerrarlo. También hemos visto este OR3. Ahora vamos a ver este circuito del test bench. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues en la línea 5 y 6 no hay puerto, entonces eso es un test bench. Utilizamos numeric estándar porque vamos a hacer aquí una suma en la línea 21, esto que tenemos aquí. Y consta prácticamente de dos señales, entradas que es un vector de tres elementos. Lo vamos a inicializar en 0 de esta manera con estos paréntesis y others asignándole el carácter 0 o el valor 0 lógico. Y salida es una señal standard logic también. Es la primera vez en esta serie de videos donde utilizo también la palabra reservada alias, o sea, un seudónimo que le vamos a llamar a entrada 0, le vamos a llamar A, y así le pongo a los demás elementos del vector B y C. Entonces estos nombres los utilizo aquí al implementar la entidad del circuito combinacional, mi diseño, y bueno, tiene las tres entradas y vamos a tener aquí la salida. Al empezar la simulación, bueno, tenemos un 0 en el proceso, que es el único elemento, bueno, aparte de la implementación de la entidad, el proceso es el componente concurrente. Bueno, tenemos un for que va a ocurrir en el mismo instante, que va a recorrer 7 veces 8, de 0 a 7. Vamos a hacer un loop. Nos vamos a esperar 10 nanosegundos para visualizar el efecto de la señal 0, 0, 0. Recuerda que fue inicializada en ceros y entonces salida pues va a ser un 0 porque el objetivo de este circuito combinacional es darme un 1 cuando en las tres entradas haya al menos dos unos, independientemente de cuáles sean, ¿no? O sea, habiendo dos unos en las tres, va a ser un 1. Entonces tenemos aquí, nos esperamos 10 y luego posteriormente hacemos un cambio al vector de entrada. El cambio es muy sencillo, simplemente le asignamos cambiamos un signed. El vector de entradas le cambiamos el tipo a un signed, le incrementamos en 1. Esta operación tiene que ser así porque no existe el incremento para el standard logic vector. Y una vez que tenemos a esa suma que es un signed, vamos a regresar el tipo a un standard logic vector de esta manera para asignarlo nuevamente a entradas. Bueno, se incrementó a 1. Después nos esperamos otros 10 nanosegundos al iterar sobre el lazo. En ese tiempo la implementación de la línea 15 se está esperando a la reacción, pero la salida 001 otra vez es un 0 porque no hay dos unos. Y bueno, así recurrentemente y iterativamente vamos a terminar hasta cuando sea 7. Al terminar vamos a tener aquí un wait al final que es una suspensión definitiva de este esquema del test bench. Esta es la manera de entonces de implementar componentes, paquetes, alias y la combinación de Standard Logic a Unsigned y luego regresar a Standard Logic Vector con la librería Numeric Standard. Y bueno, ¿en qué consiste el Makefile? El Makefile aquí lo que quiero que veas es que, bueno, pues tenemos aunque es del estándar, yo estoy colocando aquí en las banderas del GHDL esta banderita. No es necesaria, pero bueno, lo estoy dejando allí. Voy a usar el estándar 2008. Aquí en la inclusión de todos los archivos, fíjate, tengo 4 compuertas. Este es el test bench, serían 5 archivos, más bien, no compuertas, son archivos. Y aquí tenemos el nombre de la entidad. Bueno, vamos a crear una carpeta que se llama Waves. Terminamos la simulación en 80 nanosegundos, pero en realidad, bueno, sí son 80 nanosegundos, son 8 combinaciones, 80 nanosegundos.
En la línea 14 hacemos el directorio. En la línea 15 pues hacemos checamos la sintaxis de todos los archivos, los 5 archivos del diseño y del test bench. En la línea 16 analizamos, generamos todos los archivos objeto. En la línea 17 se genera el archivo ejecutable, ya la entidad para hacer la simulación. Y en la línea 18 corremos generando el archivo en la carpeta waves, el archivo con el nombre de la entidad .bsd. También igual en esa carpeta, pues el archivo .ghw, y el stop time pues se detiene en 80 nanosegundos. Corremos el GTK Wave y eso sería todo el diseño que en esta ocasión les quería mostrar. Vamos a correr el programa para que lo vean en acción. Hacemos un poco más grande esto. Aquí tenemos la entidad superior. Estas son las entradas, salidas. No salen los alias, por supuesto, nada más el nombre de la señal. Y voy a tener aquí pues las combinaciones. Si observas, aquí tenemos entonces cuando las tres entradas son 0, pues tenemos un 0. Cuando 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Aquí la primera vez después de 30 nanosegundos, cuando hay dos unos en la señal de entrada, entonces es ahí donde tenemos apenas pues un 1 en la salida. En el 4 pues regresa otra vez a tener un 1, un único 1 en las tres combinaciones, regresa a 0 en la función. Y de ahí en adelante tenemos 2 en el caso del 5 y del 6. Y en el 7, por supuesto, bueno, ya son 3. Entonces, en todos estos puntos, pues la función combinacional es un 1. Ese es el esquema de este circuito, un circuito combinacional sencillo, paquetes, alias, muchos archivos o varios archivos para trabajar. Y bueno, pues espero que hayas encontrado el video algo interesante y que hayas aprendido algo. Sigamos estudiando VHDL y mantente en contacto con el video. Voy a seguir subiendo más material sobre esta tecnología. Por el momento eso sería todo. Hasta luego.